Dios les bendiga, amados, en esta tarde, amén. Vamos, ya que los tengo de pies, amén, a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 52. Gloria a Jesús. El libro del profeta Isaías, capítulo 52. Amén, y vamos a leer el versículo 10. Luego vamos a leer del 13 al 14. Amén. Luego nos vamos al capítulo 53 y cuando vayamos ahí le indico qué versículo. Dios les bendiga a todos, amén. Saludamos a los hermanos, a las visitas en esta preciosa tarde. Abby, God bless you. Is it Abby? Dios te bendiga. God bless you, Abby. Welcome. It's nice to have you in church today. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, amados hermanos, con un amén bien grande. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, amados hermanos, Isaías capítulo 52, con un amén me lo hacen saber. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos al capítulo 53, ahí mismo, inmediatamente, el capítulo 53 de los versículos 1 al 9. Amén. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos. Te damos toda gloria y toda honra, Señor amado, reconociendo que es solamente para ti la gloria y la honra, Señor amado. Te pedimos en esta preciosa tarde, Dios mío, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Dios mío, profundice en nuestra alma, Dios mío, y cause y provoque el cambio, Dios mío, y la transformación que solo tu palabra puede lograr en el corazón nuestro, Señor amado. Nos disponemos, a, Dios mío, a abrir nuestro corazón, a recibir tu palabra. Ministranos de una forma especial en esta noche, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios. Este es un capítulo de la Biblia favorito de la mayoría de nosotros. Amén.
particularmente en los tiempos donde estamos recordando y celebrando la pasión y muerte de Jesús. Esta porción se convierte en una de las porciones favoritas de la mayoría de los cristianos, amén, que conocen esta escritura. Y es importante, amados hermanos, porque cuando miramos el capítulo 53 del libro de Isaías, amén, que se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, por la claridad en la cual expone, ¿verdad que sí?, el mensaje del Evangelio y las profecías relacionadas con el ministerio de redención, amén, que va a efectuar Cristo en la tierra, amén, 1200 años después. Vemos aquí, amados hermanos, que, aleluya, este libro claramente expone, amén, la profecía respecto, amén, a la llegada de Cristo como Redentor. Ahora, este capítulo comienza con una pregunta bien interesante. Dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Cuando vemos estos capítulos, estos versículos, amados hermanos, vamos a entender y recordar que este libro fue escrito al pueblo de Israel, cuando Israel ya iba a ser llevado cautivo a Babilonia a causa de sus pecados. Amén. Amén. Y después de muchas exhortaciones, después de muchas advertencias, como dijimos la semana pasada, después de muchas promesas y consuelo, amados hermanos, que este libro incluye, esta profecía contiene, como quiera, amados hermanos, Israel iba a ir hacia el cautiverio, porque el juicio de Dios a este pueblo era ya inevitable a consecuencia de su dura cerviz. Amén. A consecuencia de su dura cerviz. Pero esta pregunta nos denuncia que esta pregunta está siendo dirigida a dos grupos de personas que habían en el pueblo de Israel. De la misma forma que esta pregunta también, amados hermanos, representa dos tipos de personas o dos grupos de personas que hoy vemos, amados hermanos, en la sociedad. Y mire esto, amados hermanos, primero que nada, dice, amados hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué razón? Porque iban a haber muchos en Israel que iban a creer las profecías que Dios hablaba en el libro de Isaías, pero había otro grupo que iba a rechazar, amén, las profecías que Dios había hablado a través del profeta Isaías. De manera que hay un grupo que acepta la profecía y hay un grupo, amados hermanos, que cree la profecía, pero hay otro grupo que rechaza y no cree en la profecía. Más sin embargo, la segunda pregunta es aplicada no al grupo que rechaza la profecía, no al grupo que no cree la profecía, sino que es dirigida al grupo que iba a recibir y creer la profecía que había en el libro de Isaías respecto a la llegada de Jesucristo. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y después dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué razón? Porque, amén, la historia nos enseña que el pueblo que creyó a Dios, el pueblo que aceptó, amados hermanos, la profecía del Mesías, Jesucristo, sobre estos el brazo de Jehová fue manifestado a ellos. La gracia, la bondad, amados hermanos, del Dios Todopoderoso al grupo que creyó, al grupo que recibió, sobre estos fue, amados hermanos, manifestado el poder redentor de un Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo ya programado y planificado venir a redimir al hombre de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos, en esta tarde? Por eso, amados hermanos, cuando miramos esto, dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amados hermanos, y miramos la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a ver cuál es el anuncio de la cual el profeta en el capítulo 53, versículo 1, amén, ¿cuál es el anuncio que ha hecho? Para que luego pregunte quién ha creído a nuestro anuncio. Por eso es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que los capítulos en la Biblia, amén, están enumerados, capítulo 1, 2, 3, 4, están enumerados, no porque sean temas diferentes, no porque, amados hermanos, uno no tenga que ver con el otro, sino que, amados hermanos, la Biblia
fue sistemáticamente dividido en capítulos con el propósito de sistematizar el sistema de enseñanza y aprendizaje de la misma. Pero entendamos que el capítulo 52 y el capítulo 53 son parte de la misma profecía y del mismo relato que hace el profeta Isaías dentro de esa profecía. De manera que, ¿cuál era el anuncio? Y vamos a verlo bien cerca, amén, en esta preciosa noche. ¿Cuál es ese anuncio? Si miramos el versículo 10 del capítulo 52, amén, ahí se está haciendo un anuncio. Amén, que luego en el capítulo 53, versículo 1, el profeta pregunta, ¿quién ha creído esto? Amén. Ahora, vamos a ver cuál es el anuncio que se hace en el versículo 10 del capítulo 52. Mira lo que dice. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ahora, lo particular de este versículo, amados hermanos, es que se distingue de otros pasajes que hacen alusión del brazo de Jehová. Amén. Hay otras porciones de la Biblia que hablan del brazo de Jehová, hablando de la fuerza, el poder de Dios para poder interactuar en las circunstancias del ser humano. Pero aquí en este versículo 10 del capítulo 52, ahora dice que Jehová ha desnudado su brazo. Jehová ha desnudado su brazo. Ahora, el que tiene conocimiento bíblico va a entender que Dios no tiene brazo. ¿Cuántos adoran a Dios? Que Dios no tiene brazo. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo físico. Mas, sin embargo, cuando la Biblia menciona, amados hermanos, características y atributos físicos de Dios, es para ayudarnos a entender cómo es que Dios interactúa con el ser humano. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Ahora, cuando Él dice desnuda su brazo, se distingue de las demás alusiones en el Antiguo Testamento de Jehová usar su brazo, porque esta vez dice lo desnuda. Lo desnuda, en otras palabras, va a dejar figurativamente ver que su carne, su cuerpo. Jehová ha descubierto su brazo. Ahora, amados hermanos, ¿qué estamos entendiendo y viendo en este versículo? Que a través de algo que iba a suceder, Dios iba a hacer presencia literal entre los hombres. Dice amén, amados hermanos. ¿Saben? Había una persona que iba a venir, que iba a ser, amados hermanos, la literal presencia de Dios en medio del hombre. Por eso dice, Jehová desnuda su brazo. En otras palabras, va a venir un día que va a llegar aquí, el mismo Dios, amén, que va a manifestar abiertamente y literalmente el poder de Él de parte de Dios. ¿Y quién es este? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Jehová desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Lo que estaba anunciando el profeta era que un día iba a venir un Salvador llamado Jesucristo, que era la manifestación completa y física del Dios Todopoderoso. Por eso cuando Cristo vino aquí a la tierra, amados hermanos, no perdió, aunque se hizo 100% hombre, no perdió su identidad como Dios, sino que Él era 100% hombre y Él era 100% Dios. Y lo demostró a través de las cosas que Él hizo, que provocó que naciones enteras vinieran y le adoraran. ¿Cuántos adoran su nombre en esta tarde? De manera, amados hermanos, que aquí el anuncio es este, y el profeta pregunta y dice, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Y sobre quién ese brazo desnudo de Dios, ese brazo descubierto de Dios, amén, sobre quién la humanidad de Cristo iba a tener una manifestación poderosa y gloriosa? ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Cuando miramos, amados hermanos,
La palabra brazo en el Antiguo Testamento, la palabra brazo en el Antiguo Testamento en el hebreo es Zeroa. El brazo de Dios es Zeroa, que significa el eterno brazo derecho. Amén. El eterno brazo derecho. Amén. Lo que nos habla aquí es que la mano derecha es la mano diestra, la mano que tiene fuerza. Y cuando dice eterno es porque la Biblia nos enseña que desde la creación del hombre hasta el día de hoy, Dios siempre ha intervenido en su brazo poderoso y eterno en los asuntos humanos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí, amados hermanos? Pero ahora venía a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para los que creen, escúcheme bien, amado hermano, para los que creen en la promesa del Salvador, su sacrificio en la cruz del Calvario, escúcheme, amado, iba a tener un efecto y un resultado. Amén. Un efecto y un resultado. Amén. Y estas palabras se parecen mucho, amados hermanos, pero cuando miramos Isaías capítulo 53, del 1 al 9, vamos a ver el efecto de la muerte de Cristo. Cuando miramos Isaías 10 al 12, vamos a ver el resultado de la muerte de Cristo. De manera que en esta tarde solo vamos a hablar de los efectos de la muerte de Cristo. La semana próxima vamos a hablar de los resultados de la muerte de Cristo. Pero escúcheme bien, no puede haber un resultado sin que primero haya un efecto. Díselo amén, amados hermanos. Hoy lamentablemente quieren la gente resultados inmediatos, pero hay que entender que las bendiciones de Dios no vienen sino primero a través del efecto eterno de la cruz del Calvario. Amén, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en esta tarde el tema de este mensaje es una muerte próspera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la muerte de Cristo fue efectiva? Amén. ¿Cuántos saben que la muerte de Cristo, amén, amén, hecha en una cruz, amén, tiene un efecto eterno y permanente en nuestras vidas hoy? Amén. Y es por eso que en esta noche queremos hablar de esto. Ahora, amados hermanos, el efecto es lo que el sacrificio de Cristo, amén, hizo a través, amén, de su ministerio, que era la manifestación del brazo de Jehová. Amén, el efecto. Juan 3:17, mire lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Aquí vemos el brazo de Dios, el brazo desnudo a través de la persona de Cristo, que vino con qué propósito, con salvar lo que se había perdido, con rescatar aquello que una vez se perdió a causa del pecado. Por eso, amados hermanos, los efectos de la salvación tienen que ver con Dios restaurar al hombre a la posición que el hombre tuvo antes de que el pecado entrase al mundo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Ahora, el resultado, vemos la diferencia, los efectos, pero el resultado es lo que ese sacrificio, amén, sucederá en la vida de aquel que ha sido beneficiado de su muerte. Esos son los resultados. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué, amados hermanos? Vida eterna. Ese es el resultado del efecto de la muerte de Cristo, que vino, amados hermanos, a salvar. Entonces nosotros recibimos salvación por el sacrificio de Cristo, y ese es el efecto. Pero ¿cuál es el resultado? La vida eterna para todo aquel que cree en ese anuncio. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los siglos? ¿Quién es el que manifestará el brazo de Jehová? ¿Quién es? La persona de Jesucristo. Ahora, miren esto, amados hermanos.
Había un hombre en las Sagradas Escrituras llamado el rey David. Escúcheme bien. Un hombre fiel a Dios. Amén. Un hombre con una relación profunda con el Dios de Israel. Tanto así, amados hermanos, que Dios lo había revestido de una unción especial. Amén, de una unción especial, amados hermanos. Y la vida de este hombre figuraba el brazo de Dios a favor del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios lo usa con el propósito de ser el instrumento con la cual Israel iba a librar muchas batallas de parte de su enemigo. Dice la amén, amados hermanos. Comenzó su reinado, escúcheme, queriendo hacer de Israel la ciudad, aleluya, el centro religioso del pueblo de Israel. Quiso hacer a Jerusalén el centro religioso para que allí se adorara a Dios. En otras palabras, no era solo un hombre valiente, un rey con una pasión por Dios. También él quería que el pueblo entendiera la necesidad de estar en la presencia de Dios. Por eso hizo de Jerusalén la ciudad, amados hermanos, religiosa. Amén, donde se hacía el culto religioso. Siendo un hombre militar, escúcheme, y a causa de muchas guerras en las que participó, Dios le hace a David una promesa. Una promesa. Amén, porque David quería construir templo a Jehová. Y Dios dijo, mira, tú no puedes construir templo para mí. ¿Por qué razón? Porque tus manos están llenas de sangre. Sí, yo te usé para librar las batallas de Israel. Pero, amados hermanos, viene alguien después de ti que va a ser casa para mí. Amén. Y vemos aquí en el pacto que Dios hizo con David, un pacto de doble aplicación. Dice amén, amados hermanos. Un pacto de doble aplicación. Y si buscamos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, vamos a tener un buen cuadro de lo que es ese pacto que Dios hace con el rey David, a causa de la fidelidad de David. 2 de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Cuando miramos esta profecía, Salomón, que fue el que sucedió a David, era del linaje de David. Dice amén, amados hermanos. De manera que esta profecía se cumplió inmediatamente con el rey Salomón. Pero cuando miramos el versículo 16, esa misma profecía y ese mismo pacto no solo habla de Salomón, sino que también habla de una persona que iba a venir después de Salomón. Amén. El versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, pero no solo en la duración de tus días, no solo cuando te suceda, Salomón, sino que dice eternamente. En otras palabras, a todos los reyes de Israel, a ninguno de ellos se le prometió un reino permanente, mas sin embargo al rey David, a causa de su fidelidad y del propósito divino, Dios le dice a David: tu reino va a ser permanente, nunca se va a acabar, siempre va a haber un rey que venga del linaje de David. Ahora, ¿de quién estamos hablando aquí? De Jesucristo. Dice amén, amados hermanos, estamos hablando de Jesucristo. Ahora, mire esto, porque a David le sucedió lo que a muchos de nosotros también nos sucede. Amén. A David le sucedió lo que muchas veces a muchos de nosotros no sucede. A pesar de la promesa, muchas veces nos olvidamos de quiénes somos nosotros y cuáles son las promesas de Dios en su palabra. Nos olvidamos, y como resultado de olvidarnos de nuestra relación con Dios, tendemos a irnos por la tangente, o salirnos o deslizarnos del camino, que fue lo que le sucedió al rey David. Un hombre próspero en su reinado, un hombre poderoso, un hombre con promesa,
también aquí en la historia demuestra que David se apartó, aleluya, del designio divino a consecuencia del pecado que hubo en su corazón. ¿Cuántos adoran a Dios? Después de esta promesa, él peca contra Dios y fue sentenciado por Dios. Ahora miren esto, miren esto. A quien Dios le dijo, tu reino va a ser eterno. Escúcheme bien, amados hermanos, porque es posible que usted se pueda identificar con esto. A quien Dios le dijo, tu reino va a ser eterno a consecuencia de su pecado. Ahora Dios le dice, nunca se apartará la espada de tu casa. En otras palabras, amados hermanos, que David iba a sufrir y pasar las graves consecuencias que su pecado produjeron. Ahora, Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo perdonó, mas sin embargo, aleluya, la consecuencia permaneció hasta su sepultura. Y cuando miramos el final de David, escúcheme bien, el final de David no fue como su principio. ¿Cuántos adoran a Dios? El final de David no fue como su principio. Y ahora vemos un hombre que por el resto de sus días, escúcheme bien, amados hermanos, vivió atribulado, acongojado, sufriendo las graves consecuencias del error de su pecado. Y David era, amados hermanos, como un árbol que se derrumbó. Escúcheme bien, como muchas veces nosotros nos sentimos, amén, en nuestro caminar cristiano, como un árbol que ha sido derribado, como un árbol que ha sido cortado. Ahora, a partir del pecado de David, su casa entera experimentó muchos fracasos. El resto de su vida fue amarga y fue triste hasta la muerte. Se acabó la vida que había comenzado triunfante. Amén. Y ese árbol frondoso en la vida de David fue cortado, amados hermanos, y terminó su vida aún con una relación con Dios, pero sufriendo, amén, las graves consecuencias de su pecado. Pero escúcheme bien, amados hermanos, porque esto es importante que cada uno de nosotros lo entienda. Aún cuando nos sintamos cortados, escúcheme bien, aun cuando nos sintamos cortados a consecuencia posiblemente de nuestro fracaso, se cortó el tronco. ¿Dicen amén? Pero quedaron raíces. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, amados hermanos? Se cortó, y muchas veces, muchos de nosotros posiblemente estamos viviendo hoy como si se nos hubiera cortado el árbol y se nos hubiera derrumbado lo que una vez fuimos. Pero hay una promesa permanente, amados hermanos, y aunque los troncos queden cortados, todavía hay una raíz profunda. Y aunque parece que todo alrededor es tierra seca, amén, y tierra infértil y nada cambia, hay una promesa. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Es posible que yo esté pasando por circunstancias difíciles, pero hay una promesa de Dios para mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer en esta tarde, amados hermanos? Y es la razón por la cual me encanta el libro de Isaías. Es la razón por la cual me encanta. Porque mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 53. Subirá cual renuevo. David murió. El resto de su vida fue, amén, rodeado de las consecuencias de su pecado. Pero como Dios había hecho una promesa de que su reino iba a ser eterno y permanente, aún del tronco seco y de la tierra seca iba a salir un renuevo, iba a salir que una hojita verde, amados hermanos. No ha estado usted en momentos, aleluya, donde está pasando por ciertas circunstancias, pero de todas las circunstancias, como quiera, sale a reducir la promesa de Dios, amados hermanos, el consuelo divino. Y vemos que ahora el profeta dice, subirá cual renuevo. ¿De qué? De la raíz de David. Amén. Yo soy fiel a mi palabra y yo dije que David, amén, su reino iba a ser eterno, y ahora dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca,
De manera, amados hermanos, qué lindo es, qué consuelo más grande, que aunque fuimos cortados, amados hermanos, a consecuencia de nuestro pecado y sufrimos las consecuencias de nuestro grave pecado, aleluya, emerge de nuestra propia vida un renuevo llamado Jesucristo. Y eso es señal de que todavía su vida no se ha perdido, de que todavía hay una esperanza vigente, de que todavía hay una promesa efectiva para la vida de aquel que cree en el anuncio que hace el profeta de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vemos aquí que Cristo emerge. Amén. Cristo emerge. Y mira lo que dice. Mira lo que dice el mismo Cristo. Mira lo que dice el mismo Cristo. En el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, Cristo se asegura de confirmar la promesa que Dios le hizo a un hombre. Mira lo que dice. Apocalipsis 22, 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora mira cómo Cristo se identifica. Él dice: yo soy la raíz y el linaje de David. En otras palabras, eso se había muerto. Se había muerto en las circunstancias, parecían adversas, pero la promesa no se había muerto. Amados hermanos, no importa la circunstancia que usted esté pasando, donde parece que usted está extinguido, crea en el anuncio, porque la promesa no se ha muerto. ¿Y dónde se cumple? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. En raíz vino ese renuevo de un tronco seco, pero había raíces. Amén. Ahora, mira lo que dice. Porque dice: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Dice ese versículo. Pero ahora el mismo versículo dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Dice: le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y aquí este versículo le está hablando nuevamente a los dos grupos. ¿Por qué razón, amados hermanos? Dice: no hay parecer en él ni hermosura, porque ciertamente cuando Cristo vino no se parecía a David. ¿Cuántos dicen amén? David era un rey del más poderoso que tuvo la nación de Israel, pero cuando emerge el renuevo no se parecía al rey David. ¿Por qué razón? Porque primero que nada nació en un pesebre. Amén. Nació en un pesebre. Yo nací en una selva, se llama el Brooklyn Hospital, pero por lo menos era un hospital. Amén. Pero Cristo ni tan siquiera pudo nacer en una casa, sino que nació en un pesebre. ¿Qué clase de hombre es este? Este es nuestro rey. Imposible. Imposible. Amén. ¿Cuál era su profesión? ¿Era sacerdote? ¿Era rabí? ¿Era de la élite de Israel? No, era un hijo de un carpintero. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿De dónde viene? Pues debe de venir de Jerusalén. Amén. Debe de venir de Jerusalén. Amén. De la tribu de Leví. No. Vino de Nazaret. Y en una ocasión alguien pregunta, amén, respecto a Cristo. Alguien pregunta respecto a Cristo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De manera que cuando vemos la procedencia de Cristo aquí en la tierra, Él no se parecía a David. Mas sin embargo, cuando este renuevo comienza a emerger, amén, lo que se veía en este renuevo era el brazo desnudo de Jehová manifestándose con poder y con gloria sobre la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Y para el grupo que creyó el anuncio, para ese grupo sobre quien el brazo de Jehová se estaba manifestando, amén, vemos aquí
al ciego Bartimeo, amén, que llama a Jesús y le dice, Jesús, que significa Jehová salva, Jehová salva, y lo reconoce, reconoce su renuevo, reconoce su procedencia y dice, Jesús, hijo de David, o sea, Jesús, hijo de David, hijo de la promesa, ten misericordia de mí. Amén. Vemos que, aleluya, hubo un pueblo que creyó al anuncio y sobre este pueblo se manifiesta el brazo de Jehová. Luego vemos a la mujer sirofenicia, una mujer pagana que ahora no lo llama Jesús, amén, pero lo llama Señor, que es, aleluya, algo aún mucho más grande. Señor, aleluya, y después le dice, mi hija está gravemente atormentada de un demonio, pero ella dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué razón? Porque este renuevo estaba manifestando el poder de Dios sobre la tierra visiblemente. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre en esta tarde? Ahora mire esto. Ese fue el grupo, esos fueron ejemplos de aquellos que escucharon el anuncio y lo creyeron. Pero hubo un grupo que escuchó el anuncio y en lugar de aceptar a ese renuevo, a esa provisión de Dios, ellos rechazaron y despreciaron la promesa de la manifestación del brazo de Jehová. Amén. Y sobre estos, el profeta en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Aquí está hablando el profeta de aquellos que escucharon el anuncio, pero no creyeron al anuncio. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Ahora, cuando dice despreciado, es porque no aceptaron su procedencia. Carpintero de Nazaret, nacido en un pesebre. Cuando dice, y esto es peor todavía, eso es despreciado. Muchas veces el prejuicio nos lleva a despreciar ciertas personas. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Cuando miramos, viene de aquí, pues no es muy respetado. Amén. Y tendemos a despreciar las personas por su procedencia, hasta que la persona muestra su benevolencia. Y ya cuando la persona muestra su benevolencia y sus potenciales, nuestra opinión comienza a cambiar un poco. ¿Cierto, amados hermanos? Amén, ¿verdad que sí? No deberíamos, pero así es la naturaleza humana. Amén. Ellos despreciaron la procedencia de Cristo, pero peor que esto, lo desecharon después de haber visto su obra. ¿Cuántos adoran a Dios? Lo desecharon después de haber visto sus obras. Amén. Y esto es importante. ¿Sabes por qué, amados hermanos? Porque cuando este que fue despreciado comienza a actuar y ven el pueblo de Israel que él comienza a reprender por su propio nombre a los demonios, y veían que los demonios corrían hacia él, reconociendo que él era ese renuevo, ellos decían, el pueblo de Israel decían, este por Beelzebú echa fuera demonios. ¿Cuántos adoran a Dios? En otras palabras, ellos vieron la manifestación del poder de Dios, el brazo de Jehová descubierto sobre la vida de ellos, y no solo despreciaron su procedencia, ahora desechan sus obras. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Por eso la Biblia dice que él fue despreciado y desechado, y después dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántos adoran a Dios? Miren esto, amados hermanos. Durante el ministerio de Cristo, él recibió mucha oposición de parte del pueblo, de donde él vino con el propósito de rescatar al mundo. Juan 1:11. A los suyos vino, a su ministerio, pero los suyos, uno de los versículos más tristes de la Biblia,
pero los suyos no les recibieron. Ahora, amados hermanos, está entrando Cristo, amados hermanos, por Jerusalén, y mirando a Jerusalén dice: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, la experiencia de quebranto de Jesús no solo vino por su muerte, sino vino por un pueblo a quien Él quiso bendecir, a quien Él quiso redimir, pero lo despreció. Es como si, amados hermanos, un hijo le mordiera la mano a la madre que le ayuda. ¿Cuántos adoran a Dios? Y el dolor más grande que puede haber en el corazón de Cristo es venir a redimir y a salvar a un pueblo que rehúsa aceptarlo, y si no, al contrario, lo desecha. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso un día está pasando por Jerusalén y Cristo dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de su casa, debajo de sus alas, y no quisiste? Y después le dice al pueblo de Israel: si tú supieras, Israel, lo que es para tu paz. Si tú supieras lo que es Israel para tu paz, amados hermanos, aleluya, aleluya. Y el desprecio y el desecho lo hizo un varón que experimentó el dolor profundo del rechazo de un pueblo a quien él amaba. Ojalá y eso nunca suceda con nosotros, sino que nosotros podamos ser de ese grupo que cree en el anuncio y recibe el trato benévolo de un Dios que nos ama, aleluya, dando nosotros nuestra vida para el servicio de Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios quiera que ese seamos nosotros. Ahora, ser desechado y despreciado por tu enemigo es difícil, pero experimentado en quebranto. No solo Cristo sufrió el rechazo del pueblo a quien Él amaba, sino que ahora Él se llama 12 apóstoles, 12 discípulos. Amén. Y a la hora más importante, escúcheme bien, en la hora más importante y crucial, donde la manifestación plena del brazo desnudo de Jehová iba a tener su efecto, que era la cruz del Calvario. Amén. Cristo, que se entregó voluntariamente y se ofreció voluntariamente para hacer ese sacrificio que iba a redimir a la nación y al mundo entero. Amén. Ahora tiene discípulos con Él. Miren esto, más o menos. Ahora tiene discípulos con Él. Y estando Él en Getsemaní, a un lugar llamado Getsemaní, Mateo 26:36, le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Miren esto, amados hermanos. Y ahora toma a Pedro, un buen amigo de él, y a sus dos hijos, a los dos hijos de Zebedeo, y dice la Biblia que comenzó a angustiarse en gran manera. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice el versículo 38 del capítulo 26 de Mateo, dice: entonces Jesús le dijo, mire esto, amados hermanos, mire esto. Es difícil lo que Cristo hizo, porque nosotros tenemos la dificultad de admitir cuando nosotros nos sentimos así. Pero Cristo, el dolor de Cristo, el peso que estaba sobre Él, el quebranto era tan grande que Él manifestó a los discípulos que estaban cerca del núcleo de Él y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a ellos, le pide: por favor, quedaos aquí y velad conmigo. ¿No se ha sentido usted, amados hermanos, amargado y triste, y busca a quien usted confía y a quien usted necesita, y le dice: yo necesito que estés conmigo, que tú me ayudes, que estés conmigo en esta prueba? Fue lo que
Cristo se aparta para orar por un poco de tiempo, dice, se postró sobre su rostro y orando decía: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres hacer. Vino luego a sus discípulos, a quienes le había pedido: por favor, mira, quédense aquí, beben conmigo porque mi alma está triste. Y dice la Biblia que cuando fue con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, los encontró durmiendo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad que sí? Ellos estaban totalmente ajenos al dolor de Cristo. De manera que Cristo, escúcheme bien, en calidad de ser humano, fue despreciado, fue desechado, fue experimentado en quebranto. Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y dice: no lo estimamos. En otras palabras, en el momento que los discípulos se quedan durmiendo, era porque en ese momento Cristo no era de una estima que mereciera su atención. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Por eso cabecearon y se durmieron. Amén. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no podéis velar conmigo una hora, ni tan siquiera una hora. Dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Necesitaba a sus discípulos en ese momento. Amén. Pero él experimentó el quebranto. Él experimentó la soledad. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, no sé quién es, que se está sintiendo miserablemente solo. Cristo sabe cómo tú te sientes. Él pasó por ese camino. Él fue despreciado también. Él fue desechado también. Él experimentó el dolor y el quebranto de tu propio rechazo. Por eso él también sabe lo que es estar solo. Pero dice la Biblia que cuando Cristo se dirigió a Jerusalén, él endureció su rostro. ¿Por qué? Porque Cristo venía a morir por estos discípulos que se durmieron. ¿Cuántos adoran a Dios por los que no lo estimaron? Esto es un principio bien importante, porque Cristo te estimó a ti. Dios te estimó a ti tanto que dio su Hijo. ¿Cuántos adoran a Dios? Ese es el valor, la estima que Dios tiene sobre su creación. Dio a su propio Hijo. Pero lamentablemente la creación hoy no lo estima. ¿Cuántos adoran su nombre en esta noche? Ahora, miren esto, amados hermanos. Cuando miramos el sacrificio de Cristo, entendamos esto. El sacrificio de Cristo es un sacrificio vicario. Vicario, amén. En otras palabras, vicario significa tomar la posición de otro para sufrir. ¿Dice amén? Tomar la posición de otro. Y si usted mira, amados hermanos, los versículos 4, 5 y 6, vamos a ver aquí que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario. ¿Por qué? Porque todo el sufrimiento descrito en Isaías no debió de haber sido para él. Debió de haber sido para usted y para mí. Dicen amén, amados hermanos. Amén. Dicen amén, amados hermanos. Ese sacrificio, esa muerte, amén, ese dolor, ese quebranto no debió de haber sido para él. ¿Por qué? Porque en él dice la Biblia que en él nunca hubo engaño, y en él nunca hubo pecado, y en él nunca hubo maldad. De manera que Cristo no se merecía el dolor que se le fue dado aquí en su sacrificio. Pero escúcheme, usted sí se lo merece. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo sí me merezco haber sufrido por causa de mi pecado, pero él no tenía ningún pecado. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo sí me merezco el rechazo, pero él no se merece el rechazo. Yo sí merezco el dolor, pero él no se merece el dolor. Pero ser vicario, tomar tu lugar, significa que el que no hizo pecado, dice la Biblia, ahora se hace pecado
redimirnos y salvarnos y librarnos del juicio de un Dios que juzga y castiga el pecado. ¿Cuántos adoran a Dios? Y mire la sustitución. Dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Amén. Él llevó en la cruz del Calvario, dice el escritor, nuestras enfermedades. De manera que el que debió de haber enfermado debió de haber sido tú, no Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Y dice, y sufrió nuestros dolores. En otras palabras, Él tomó la enfermedad por ti. Él tomó el dolor por ti. Amén. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Amén. Por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya mismo vamos ahí. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, fue el pecado nuestro el que merecía la sentencia, pero la sentencia vino ¿sobre quién? Sobre la persona de Jesucristo. Y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. En otras palabras, Él recibió el oprobio para que nosotros recibiéramos bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Cristo tuvo prosperidad para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó nuestros pecados, aleluya, con el propósito de darnos vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Y dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora mira lo que dice: mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? Del hermano Ríos, de la hermana Dunia, del hermano Jorge. Amén. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora vamos a ver esto, amados hermanos, y voy a tratar de terminar lo más pronto posible. El sacrificio de Cristo no solo es vicario, Él tomó nuestro lugar, nosotros merecíamos el castigo, sino que vino a ser expiatorio. En otras palabras, no solo tomó nuestro lugar, sino que tomando nuestro lugar, Él paga por las demandas de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Él paga a Dios, amén, con su propia sangre las demandas de justicia. La deuda de nuestro pecado vino sobre Cristo. Por eso en la cruz de Cristo vemos el centro de donde la ira de un Dios fue apaciguada a consecuencia del amor de ese mismo Dios, que pudiendo habernos destruido a nosotros, pudiendo habernos matado a nosotros, depositó sobre su Hijo la euforia y el total coraje de su ira por el pecado, con el propósito de restaurarlo y salvarlo a ti. ¿Cuántos creen que eso merece una adoración a Dios en esta tarde? Y aquí vemos un grande conflicto por el pecado. Escúcheme bien. El amor de Dios quiere perdonar. Por eso estableció los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero su justicia quiere sentenciar. ¿Dicen amén? El amor de Dios quiere perdonar, pero su justicia quiere sentenciar. Si su justicia quiere condenar, entonces el amor intercede. Amén. El amor intercede. Y en Jesús la justicia y el amor se unen los dos en un solo lugar, y en la cruz de Cristo. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? En la cruz el amor y la justicia de Dios se unen. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Hay un salmo, amados hermanos. Amén. Estoy un poquito restringido de tiempo, pero yo quiero que usted vea este salmo un momento. El Salmo capítulo 85, porque es una de las profecías más lindas que vemos. Amén. Del dilema que había entre la justicia y la verdad, la justicia y el amor, la justicia y la misericordia. Salmo capítulo 85, versículo 9. Si usted lo tiene, amado, por favor, ábralo conmigo. ¿Cuántos adoran a Dios? Mire lo que dice el Salmo 85,
9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Ahora mire el juego de palabras que hay en este salmo. Para que habite la gloria en nuestra tierra. Ahora mira lo que dice esto en una forma poética. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. Misericordia, ¿por qué? Porque usted merece el castigo. Misericordia, ¿por qué? Porque usted debería de morir y no murió. Amén. ¿Cuál es la verdad que se encuentra con la misericordia? La verdad es que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. La verdad es que Dios es un Dios santo. Y en su santidad, cuando mira el pecado, lo quiere juzgar. Pero dice la Biblia, amén, dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Y después dice: la justicia y la paz se besaron. Qué lindo, ¿verdad que sí, amados hermanos? La justicia y la paz se besaron. ¿Por qué razón, amados hermanos? Aleluya. Porque en el cielo la misericordia y la justicia de Dios vino a establecer un plan con el propósito de que la misericordia y la justicia de Dios pudiese ser efectuada con el propósito de poner al hombre que estaba lleno de delitos y pecados en paz con el Dios que juzgaba. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Y dice: la verdad brotará de la tierra. En otras palabras, aleluya, aleluya, la sentencia va a ser efectuada ¿dónde? Aquí en la tierra. La sentencia por el pecado va a ser efectuada aquí. Cuando hacen 2000 años, amados hermanos, aleluya, la verdad brotó de la tierra. ¿Por qué razón? Porque Cristo, el Dios de los cielos, se hizo carne, habitó entre los hombres, y es en la tierra que la justicia de Dios se derrama. Amén. La ira de la justicia de Dios se derrama sobre la cruz de Cristo, haciendo a Cristo culpable por el hombre que era inocente. ¿Cuántos adoran a Dios? Y dice: y la justicia mirará desde los cielos. Dios dice: y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario iba a ser próspero. ¿Cuántos adoran a Dios? Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios manifestada sobre la vida de Jesucristo nos da la potestad de ahora de caminar el camino de justicia que Dios siempre demandó del hombre. Pero esa justicia fue alcanzada porque el que no tenía pecado se hizo pecado, que el que era inocente se hizo culpable. Amén. El que era, amado, santo se hizo, aleluya, inmundicia, con el propósito de afirmar y cambiar nuestros caminos para nosotros poder, a través de la sangre de Cristo, cumplir la justicia divina que dice que sin derramamiento de sangre no podía haber la solución para el pecado del hombre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta tarde? Y gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Oh my gosh, I wish I had some time. Amén. Que a través de Jesucristo venimos a ser hijos de Dios. Ahora, con esto termino. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando lo miraban en la cruz le decían: pobrecito, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero si no te puedes salvar a ti mismo, es porque tú mismo estás en condena. Maldito aquel que muere en un madero. Tú estás bajo condena del mismo Dios. Dios te está castigando, le decían a Jesús. Y en realidad
teológicamente hablando, sí, el castigo, amén, el dolor y el sufrimiento fue depositado sobre Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros, a través de su castigo, pudiéramos tener nuevamente paz con Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, no solo está hablando de las enfermedades físicas, aunque eso es incluido, sino que hay también enfermedades del alma. Escúcheme bien, hay enfermedades físicas y hay enfermedades del alma, y ambas son resultado de las consecuencias del pecado. Ahora, con esto, amados hermanos, cuando digo enfermedades del alma, no estoy diciendo que el pecado es una enfermedad. Síganme bien, amados hermanos, porque debajo de esa postura se esconden mucho para eliminar de sí mismo su responsabilidad ante Dios. Dice la Biblia, amados hermanos. De manera que cuando hablamos de enfermedades del alma, estamos hablando de depresión, angustia, dolor, llanto, confusión, amados hermanos, que son el resultado del pecado. Ahora, cuando Dios en la cruz resuelve el pecado, escúchame bien, también resuelve el problema de las enfermedades del alma, que son el resultado del pecado del hombre. Dice la Biblia, amados hermanos. Por eso es importante entender que la depresión ya fue pagada en la cruz de Cristo, que la angustia y el dolor ya fueron pagados en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque primero Él resolvió el problema del pecado poniendo paz entre el hombre y Dios, para luego, amados hermanos, neutralizar los efectos de ese pecado, que son las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso en un madero Cristo llevó nuestro dolor y Cristo llevó nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Pongamos de pie en esta tarde.